Vamos a ver, muy bien, ya está grabando. Entonces, vamos a ver, ok, esta es la actividad que tenían que hacer, ¿verdad? Este, dice problema uno, vectores, suma, magnitud, dirección y componentes. Entonces, bueno, tal vez ustedes no han leído todavía esta descripción que viene aquí les puede parecer confusa, ¿verdad? Entonces, será bueno poder explicar esto un poco mejor. Dice, dado los vectores A flecha, ¿verdad? Es igual a 5i más 3,50j y B es igual a 6i más 2j. Obtenga A la magnitud y dirección de cada vector. Y la pregunta B dice el vector A menos B, tanto sus componentes unitarios como su magnitud y dirección. Entonces, bueno, vamos a abrir un momentito entonces una pizarra. ¿Ok? Entonces, vean. Los vectores, ¿verdad? Como ustedes han podido leer, ¿verdad? Son cantidades matemáticas muy utilizadas en física, ¿verdad? Que tienen la propiedad de que tienen magnitud y también tienen dirección, ¿verdad? Porque hay fenómenos en la física que solo se pueden explicar bien si uno da la dirección hacia donde apunta, ¿verdad? Por un ejemplo clásico de esto es la dirección del viento. En meteorología, ¿verdad? La dirección del viento solamente tiene sentido, un significado claro si usted da la dirección, ¿verdad? Entonces, si ustedes les dicen, por ejemplo, que hay un vector como el que sale en el ejercicio, ¿verdad? Que le dicen hay un vector A y A es igual a 5,00i más 3,50j, ¿verdad? Ahí lo que nos están dando con esa descripción, ¿verdad? Es como las instrucciones para, para poder dibujar o poder construir ese vector. Los vectores, nosotros podemos representarlos en un sistema de coordenadas cartesiano, o sea, un plano con un eje X horizontal y un eje Y vertical, ¿verdad? Entonces, en general, ¿verdad? Los vectores, digamos, en este caso el vector A tiene estos valores, ¿verdad? Pero en general un vector, digamos, yo podría decir que un vector A tiene que tener una componente en X, que vamos a llamar AX, ¿verdad? Multiplicada por Y, más una componente en Y, que vamos a llamar AY, multiplicada por J, ¿verdad? Entonces, la I y la J, ¿verdad? Se escriben con un sombrerito arriba, ¿verdad? Esto que está acá, porque se conocen como vectores unitarios. Un vector unitario es un vector que tiene una longitud o un tamaño exactamente igual a uno. De ahí el nombre, ¿verdad? Unitario quiere decir que tiene un tamaño igual a uno. Pero la dirección de ese vector eh, depende si es I o si es J. Entonces, por convención, el vector I, ¿verdad? Es un vector que apunta hacia el eje X positivo y tiene una magnitud de uno, mientras que por convención el vector J, o sea, que se escribe como una J pero con un techito, ¿verdad? Es un vector que tiene magnitud uno pero apunta hacia el eje Y, apunta verticalmente hacia arriba. Entonces, si usted le dicen que hay 5i, ¿verdad? Lo que quiere decir es avance en el eje X 5 unidades hacia la derecha, algo así, ¿verdad? Entonces, este 5, ¿verdad? Corresponde a la componente AX, ¿verdad? Entonces, AX es igual a 5, ¿ok? Con dos ceros, para ponerlo con tres cifras significativas. Y luego le dicen, ahora, en el eje Y, avance 3,50 unidades hacia arriba, o sea, 3,50 veces J, ¿verdad? Esto que está acá entonces es el AY. Entonces hay que irse para arriba, 3,50 unidades. Este sería el AY, ¿verdad? Este.
es igual a 3,50. Y entonces el vector es la flecha que sale del origen, ¿verdad? Y apunta hacia este otro vector, aquí. Este es el vector a techo, ¿ok? Entonces, aquí lo importante es que con esta información nosotros sabemos las componentes del vector, ¿verdad? AX es igual a 5, ¿verdad? Y AY es igual a 3,5. Muy bien. Entonces, la primera pregunta nos dice que hay que calcular la magnitud y la dirección de cada vector. O sea, vamos a empezar entonces con el vector A. Entonces, la magnitud del vector es una cantidad, es un número, ¿verdad? La magnitud se representa como el vector encerrado en un par de líneas absolutas, en un par de líneas verticales, ¿verdad? Y la magnitud es equivalente al largo de la flecha. Es lo que mide la flecha de largo, ¿verdad? Entonces, sería preguntarse en este caso cuánto mide esta flecha de color azul, ¿ok? Ahora, yo tengo que saber cuánto mide esta flecha de color azul porque yo sé cuánto miden las componentes. A X vale 5, a Y vale 3,5, ¿verdad? Y geométricamente, ¿verdad? Este gráfico nos muestra un triángulo rectángulo. Entonces, la magnitud del vector corresponde, ¿verdad? Con la hipotenusa de ese triángulo. Si yo conozco los catetos, ¿verdad? Yo conozco cuánto miden los lados más cortos. Yo puedo calcular el valor del lado más largo utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces, la magnitud de A, ¿verdad? Es igual a la raíz cuadrada de AX al cuadrado más AY al cuadrado. Esto que estoy haciendo aquí es aplicar Pitágoras, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Pitágoras decía que la hipotenusa en un triángulo rectángulo es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, ¿verdad? Entonces, sale con esta fórmula. Entonces, en este caso, ¿verdad? La magnitud o la hipotenusa tiene que ser igual a la raíz cuadrada de ax al cuadrado. Entonces ponemos 5 al cuadrado más ay al cuadrado. Ay vale 3,5. Entonces ponemos 3,50 elevado al cuadrado, ¿verdad? Y calculamos cuánto da eso. Con la calculadora científica, ¿verdad? Entonces cuando yo hago el cálculo, 5 a la 2 más 3,5 a la 2 me queda que es igual a 6,10 unidades, ¿verdad? Ahí lo estoy redondeando, ¿verdad? A tres cifras, ¿ok? Esa es la magnitud, ¿verdad? Lo otro que uno tiene que calcular es la dirección de ese vector. Dar una dirección de un vector, ¿verdad? En general es una tarea que se puede resolver de muchas maneras diferentes. Y normalmente eso podríamos decir, está dado por la forma de ese vector, ¿verdad? Hacia dónde apunta. Si nosotros estamos tratando con un vector, por ejemplo, que se encuentra sobre un mapa de la Tierra, ¿verdad? Entonces, la dirección del vector la podemos dar en términos de los puntos cardinales. Podríamos decir, es que el vector apunta hacia el norte o apunta hacia el este, ¿verdad? O inclusive podríamos decir que apunta hacia alguna dirección entre el norte y el este. Pues, entonces, eso sería el noreste, ¿verdad? Pero en general, ¿verdad? Los vectores no están en un plano, en un mapa, sino que están en un plano cartesiano. Entonces, la dirección tenemos que darla en términos del eje X y el eje Y. Normalmente, ¿verdad? Cuando estamos hablando de mapas, lo que se hace es que el eje Y, ¿verdad? Corresponde a la línea de norte a sur, porque es la línea vertical en un mapa, ¿verdad? Se supone. Y la línea horizontal, o sea, el eje X, corresponde entonces con la línea que conecta el este con el oeste, que en un mapa
convencional sería la línea horizontal, ¿verdad? Pero bueno, entonces en este caso estamos trabajando con un plano cartesiano, ¿verdad? Y el vector que está aquí en color azul, ¿verdad? No está apuntando totalmente hacia la derecha y tampoco está apuntando totalmente hacia arriba, ¿verdad? Sino que está apuntando en una dirección en diagonal, ¿ok? Entonces, cuando un vector hace eso, lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Normalmente es indicar su dirección utilizando un ángulo de referencia. Muy usualmente, ese ángulo se llama el ángulo zeta, que se le puede poner cualquier otra letra del alfabeto, ¿verdad? Normalmente en física, los ángulos se representan con una letra griega, ¿verdad? Como la letra Z. Y ese ángulo, casi siempre, pero no siempre, se mide con respecto al eje X, ¿verdad? Entonces aquí yo estoy definiendo el ángulo Z con respecto al eje X. Si z fuera igual a cero, por ejemplo, ¿verdad? Eso querría decir que el vector A es totalmente horizontal, porque, porque correría con el eje X, ¿verdad? Y si z fuera, por ejemplo, igual a 90 grados, entonces el vector sería perpendicular al eje X y apuntaría para arriba. Entonces, apuntaría hacia el eje Y. Lo más probable es que el ángulo z no sea ni 0 ni 90, sino que sea un ángulo entre esos dos, ¿verdad? Entonces, nuevamente, nosotros podemos calcular el ángulo zeta usando los catetos. En este caso, lo que vamos a usar es una función trigonométrica. Vamos a usar la función tangente. Ok, entonces vean esto. Eh, por definición, ¿verdad? La tangente de zeta, o sea, la tangente de un ángulo, se define, ¿verdad? Eh, como la razón o la fracción, ¿verdad? Entre el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente en un triángulo rectángulo. Que yo tengo aquí un triángulo rectángulo, ¿verdad? El cateto adyacente es el cateto que toca el ángulo. En este caso, el cateto adyacente es la componente en X, es AX, ¿verdad? Y el cateto opuesto es el cateto que es opuesto, valga la redundancia, a ese ángulo. O sea, es el cateto que no está tocando el ángulo. Es decir, en este caso, el cateto opuesto es AY, ¿ok? Entonces, decimos que la tangente de zeta es igual a AY entre AX, porque AY es el cateto opuesto y AX es el cateto adyacente, ¿verdad? Depende cómo se define el ángulo, ¿verdad? Porque si ustedes definen el ángulo de manera diferente, se cambia el orden de los catetos, ¿verdad? Por ejemplo, no hay ninguna razón, por ejemplo, para no tomar, en vez del ángulo zeta, yo pude haber tomado, digamos, el ángulo con el eje Y, y llamarlo, por ejemplo, el ángulo phi, ¿verdad? Eso también se puede, también se vale, ¿verdad? Pero si yo hago eso, entonces tengo que fijarme muy bien en este diagrama, porque eso me cambiaría cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Si yo dibujo el ángulo phi, ¿verdad? El ángulo phi, como ustedes pueden ver, es adyacente al eje Y. Entonces, en ese caso, el cateto adyacente sería AY. Pero bueno, pero bueno, yo quiero hacerlo con el eje X, digamos, porque así lo decidí, ¿verdad? Y es lo más usual, entonces voy a olvidarme del ángulo phi de momento. Una cosa que también les recomiendo que hagan cuando hacen un cálculo de este tipo es que a los catetos se les pone un valor absoluto, porque dependiendo del tipo de vector, ahora vamos a verlo con el vector B, ¿verdad? Los catetos pueden ser negativos. Es decir, las componentes, perdón, pueden ser negativas, ¿verdad? Pero los lados de un triángulo nunca son negativos, ¿verdad? Geométricamente hablando, todos los lados de un triángulo tienen que ser números positivos, ¿verdad? Aunque los catetos, aunque las componentes, perdón, o sea, el AX y el AY pueden ser negativos. Si el vector estuviera apuntando hacia la izquierda, por ejemplo, entonces puede tener una componente en X negativa. Y si apunta hacia abajo, entonces puede tener una componente en Y negativa. Entonces, para asegurarnos de que los catetos sean siempre números positivos, yo los voy a poner dentro de un valor absoluto. ¿Ok?
Esta ecuación me permite calcular zeta, ¿verdad? Pero todavía le falta algo porque yo tengo la zeta dentro de la función tangente. Entonces yo tengo que sacar a zeta de la tangente y la forma de hacer eso es utilizando la función tangente inversa. Entonces vamos a decir que zeta es igual a la tangente inversa de AY sobre AX. ¿Ok? Ahora sí, esto me da el valor de zeta. Entonces vamos a decir que zeta es igual a la tangente inversa de, de 3,5 sobre 5, ¿verdad? Porque 3,5 era AY y, y AX era 5,00. ¿Ok? Este cálculo lo hacemos con la calculadora científica. Cuando hacemos este cálculo es muy importante asegurarnos de que la calculadora esté programada para calcular en grados, ¿verdad? No en radianes, porque les puede dar un número que no es el que ustedes están buscando, ¿verdad? Tiene que estar en grados. Entonces, cuando yo Y digo, eso, profe, con permiso, ¿y eso cómo se configura? bueno, depende mucho del modelo de la calculadora, ¿verdad? Normalmente, cuando usted tiene la calculadora, usted en la pantallita, arriba, le puede salir una letra D, una letra R o una letra G, ¿ok? Si le sale la letra D de Sí, yo la dedo, tengo de. Ajá, entonces eso quiere decir que está en grados, porque ok. esa D es en inglés degree, ¿verdad? En inglés es grados. Si le sale la R, es radian. Hay que cambiarlo, ¿verdad? Y si le sale la G, es tramposo porque la G no es G de grado, es G de Ujú, gradián y gradián es una unidad totalmente diferente para medir ángulos que no vamos a usar nosotros. Entonces tiene que ser la D. ok. Normalmente, si usted quiere asegurar eso, usted quiere cambiar la programación de las unidades de ángulo, lo que tiene que hacer es poner el botón Shift menú y le va a salir un menú, ¿verdad? Ujú, Y le va a salir una opción que dice formato numérico. Está en español y algunas calculadoras están en inglés, entonces les va a salir number format o lo mismo, ¿verdad? Y ustedes ponen ahí, no, perdón, no es number format, es unidad de ángulo, sí, perdón, unidad de ángulo o angle unit en inglés. Y ahí ajá. ustedes escogen la opción si es grado, radian Mm. o gradiente. ¿Ok? Sí, profe, ya. Gracias. Muy bien. Ahora aquí, entonces esto. Muy bien. Entonces, bueno, esto me da tangente inversa de 3,5 entre 5. Me da, redondeado, me da 35 grados. La calculadora dice que es 34,99, pero yo lo voy a redondear a 35 grados. Y entonces, este ángulo, ¿verdad? Es necesario para poder dar la dirección del vector, pero el ángulo no es todo, ¿verdad? Para poder dar la dirección del vector, yo tengo que decir que la dirección es, vamos a poner acá, la dirección es de 35 grados hacia arriba del eje X positivo. O sea, hay que describirlo de una manera tal que no haya lugar a dudas sobre lo que quiere decir eso. ¿Sí? 35 grados sobre el eje X positivo. El eje X positivo porque es el eje X que está del lado derecho, ¿verdad? Si fuera al lado izquierdo, entonces sería el eje X negativo. Muy bien. ¿Alguna duda con esto? Profe, ¿por qué puse una respuesta hacia arriba? O sea, ¿cuál flechita tomó en cuenta? Vea que el ángulo Z, aquí está el ángulo Z, ¿verdad? Se mide hacia arriba del eje X. Y no se mide, por ejemplo, hacia abajo, así, ¿verdad? Hacia arriba. En otros Ah, porque casos, está como encimita, por así decirlo, no está abajo. Allá. exactamente, ¿verdad? Pudo haber sido así, digamos, ¿verdad? Pero no fue así, fue hacia arriba, ¿ok? Ok, profe. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con el vector B. Entonces el vector B es igual a
6 en Y y luego le dicen más 2 en J. Entonces, ¿verdad? Normalmente lo que ustedes tienen que hacer es contrastar esto con la fórmula, ¿verdad? Que B en general es una componente en X por Y más una componente en Y por J. Entonces, lo que me dice esto es que este 6, ¿verdad? Como es el número que se multiplica por Y, ¿verdad? Ese 6 es la componente en X. Entonces, este 6 es el BX. Y este 2, como es el número que se multiplica por J, ¿verdad? Es la componente en Y. Entonces, este número es el BY. En otras palabras, BX es igual a 6 y BY es igual a 2. ¿Ok? Entonces, hago un dibujito, ¿verdad? En el plano cartesiano, yo creo que yo puedo usar líneas rectas. Ah, bueno, usar líneas rectas mejor. Me queda mejor así. ¿Ok? Eje, un eje Y, un eje X. ¿Ok? Entonces, en X, tengo que buscar el 6, ¿verdad? Aquí. Bx vale 6. Y en Y busco el 2. Y entonces ubico en el plano, ¿verdad? El lugar donde se cruzan. Y ese punto, ¿verdad? Me da entonces a mí la dirección del vector. Este sería, ajá, el vector B. Muy bien, así, ¿verdad? Con todo y flecha. Vector B. A primera vista puede parecer que es igual al vector A, ¿verdad? Pero no es igual. O sea, no tiene las mismas proporciones, ¿verdad? Obviamente el dibujo que estoy haciendo yo no está a escala, ¿verdad? No hay que tomárselo literal. Si ustedes tienen a su disposición una hoja cuadriculada o si tienen una regla, la pueden usar para que el dibujo les quede más exacto, pero la idea es, ¿verdad? Esa, que el vector apunta hacia esa dirección dada por un Bx igual a 6 y un By igual a 2,0. Entonces, lo primero es calcular la magnitud de B. Entonces, la magnitud de B también la sacamos con el teorema de Pitágoras, porque el vector B, ¿verdad? También me forma un triángulo rectángulo. Entonces, la magnitud de B es igual a la raíz cuadrada de Bx al cuadrado más By al cuadrado. ¿Ok? Es una fórmula que casi, casi, casi que no tira de memoria, ¿verdad? El teorema de Pitágoras. Entonces, la magnitud es igual a la raíz de 6 elevado a la 2 más 2 elevado a la 2. ¿Ok? Entonces, la magnitud, con la calculadora científica la calculo y me queda que es igual a 6,32. Ahí lo estoy redondeando a 3 cifras, ¿verdad? Eso es lo que mide la flecha azul del árbol. Y sacamos también la dirección del vector B, ¿verdad? Entonces, al igual que hicimos con el vector A, lo que podemos hacer con el vector B también es calcular la dirección usando un ángulo medido con el eje X. Para no hacer una confusión con respecto a los ángulos, me voy a volver aquí y al vector y al ángulo Z le voy a cambiar el nombre, le voy a llamar el ángulo ZA como para indicar, ¿verdad? Que es el ángulo asociado con el vector A. ¿Ok? Y al vector B, entonces le voy a poner ahora sí un ángulo Z, pero voy a llamar el ángulo ZB para indicar que es asociado al vector B. ¿Ok? ZB. E igual, también tengo mis catetos, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que ZB es igual a la tangente inversa de BY sobre BX absoluto
es igual a la tangente inversa de 2 entre 6. ¿Ok? Entonces, eso me va a dar, tangente inversa de 2 entre 6. Me queda que es igual a 18,4 grados. Redondeado a tres cifras también, ¿verdad? Entonces, para indicar la dirección, digo, ¿verdad? Que la dirección del vector B es igual a 18,4 grados. Y en este caso también tenemos que decir eh, sobre, ¿verdad? Sobre el eje X positivo. ¿Ok? Como es un vector, tengo que poner una flecha, ¿verdad? Así, vector B. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? Profe, perdón, es que no lo escuché bien en esa parte, porque es que se le pone el inverso de la tangente para quitar el valor absoluto. Vea, porque vamos a hacer una explicación de esto. O sea, cuando ustedes tienen un triángulo rectángulo, ¿verdad? Siempre hay un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Eso es una condición necesaria para que el triángulo sea un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y tenemos los catetos. Los catetos son los lados cortos, ¿verdad? Entonces, digamos que este cateto es A y este cateto es B, ¿ok? Y tenemos la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo del triángulo rectángulo. O sea, la hipotenusa es este de aquí. La hipotenusa la llamo C, digamos, ¿verdad? Entonces, como es un triángulo rectángulo, yo voy a tener dos ángulos que no son de 90, ¿verdad? Este de aquí arriba y este de aquí a la derecha. Entonces, digamos que yo al ángulo de la derecha lo llamo el ángulo zeta. ¿Ok? Entonces, la definición, o sea, la definición de las funciones trigonométricas son las siguientes, ¿verdad? Vale la pena repasar esto. El coseno de zeta, ¿verdad? Por definición, es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Ok? Entonces, el cateto adyacente al ángulo zeta es el cateto B, porque es el que toca el ángulo zeta. Entonces, esto es igual a B sobre la hipotenusa que es C. ¿Ok? De manera semejante, por definición, el seno de zeta, ¿verdad? Es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto es A y la hipotenusa es C. Entonces es igual a A sobre C. Y por último, la función tangente es igual, por definición, al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces el cateto opuesto es A y el cateto adyacente es B. Entonces es A sobre B, ¿verdad? La tangente tiene una ventaja que nos sirve a nosotros que no tiene el seno y el coseno, ¿verdad? La ventaja de la función tangente es que la tangente, para calcularla, usted tiene que saber cuánto es A y cuánto es B, o sea, tiene que saber cuántos son los catetos, los lados cortos. La tangente no depende de la hipotenusa, solo depende de los catetos, ¿ok? Pero entonces, si usted sabe que la tangente de z es igual a A sobre B, ¿verdad? Eso no me da el ángulo zeta, lo que me da es la tangente de zeta, ¿verdad? O sea, es el ángulo zeta, pero está dentro de la función tangente, ¿verdad? Y si usted quiere saber cuánto vale el ángulo zeta, tiene que sacarlo de la tangente, ¿verdad? Hay que sacarlo de esa función. Y la forma en que nosotros sacamos el ángulo zeta es aplicando la función inversa, ¿verdad? Entonces, si usted tiene que la tangente de zeta es igual a A sobre B, lo que hacemos es que sacamos tangente inversa a los dos lados. Así, ¿verdad?
Entonces, ¿por qué? Porque la tangente inversa de la tangente de z, ¿qué es? Es como preguntarse cuánto es, por ejemplo, la raíz cuadrada de x al cuadrado. Eh, Es x, ¿verdad? Porque la raíz cuadrada se cancela con el cuadrado, ¿verdad? De la misma forma, la función tangente inversa cancela la tangente. Entonces, esto es simplemente z, ¿ok? La tangente inversa de la tangente de z es simplemente z. Pero z es entonces igual a la tangente inversa de a sobre b, ¿ok? Entonces, yo estoy aplicando esto a este problema geométrico, ¿verdad? Aquí lo he explicado un poco. Yo tengo un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y en este caso, la hipotenusa es la magnitud del vector y los catetos son, o se llaman, en este caso, AX y AY, ¿ok? Entonces, como z es adyacente al eje X, entonces la tangente de z es AY sobre AX, porque arriba se pone el cateto opuesto y abajo se pone el cateto adyacente, ¿verdad? Y luego para sacar el ángulo z, aplico tangente inversa. ¿Por qué le pongo valor absoluto? Le pongo valor absoluto para obligar a que los lados de este triángulo sean siempre cantidades positivas. Es por eso, solo por eso, ¿verdad? Y como ya de por sí eran positivos, no hace falta ponerlos, ¿verdad? Porque obviamente el valor absoluto de 5 es 5, ¿verdad? Si hubieran sido números negativos, hubiera tenido que haberle hecho un cambio de signo para obligarlo a que sea siempre positivo. Es solo por eso, ¿verdad? Pero la tangente inversa no es lo que hace que se quiten los absolutos. La tangente inversa es lo que yo hago para sacar el ángulo z, ¿verdad? Y los absolutos están ahí solamente para obligar a que los lados del triángulo sean cantidades positivas. Sí, Sí, profe, entendido. Muchas gracias. muy bien, perfecto. ¿Ok? Luego la parte B del problema uno, ¿verdad? Le dicen, calcule cuánto es a menos B. O sea, hay que hacer una resta de vectores, ¿verdad? Este, cuando nosotros tenemos vectores, ¿verdad? Los vectores se pueden sumar y se pueden restar. Y la suma y resta de un vector, ¿verdad? Con otro vector, me da como resultado un tercer vector, ¿verdad? O sea, si yo tengo el vector A y el vector B, que son dos vectores, y los resto, entonces el resultado me va a dar otro vector, un tercer vector. Y yo le puedo poner otro nombre. Le puedo poner, por ejemplo, que este vector se va a llamar el vector C. Entonces digo, el vector C es igual al vector A menos el vector B. ¿Ok? Entonces, lo que yo quiero es sacar las propiedades del vector C. Yo quiero saber cuáles son sus componentes y cuáles son su magnitud y su dirección. Entonces, una propiedad, ¿verdad? De la suma y la resta de vectores es que la suma y la resta se hacen por componentes. ¿Ok? El vector C va a tener una componente en X llamada CX, ¿verdad? Multiplicada por Y, y también va a tener una componente en Y llamada CY multiplicada por J. Entonces, para poder calcular la componente en X, o sea, para poder calcular CX, lo que hacemos es restar la componente en X de A menos la componente en X de B. Es decir, CX es igual a AX menos BX. ¿Ok? Y al mismo tiempo, hacemos lo mismo, pero para la componente en Y. Entonces, CY es igual a la componente en Y de A, o sea, AY, menos la componente en Y de B, o sea, BY. ¿Ok? Hay que hacer estos cálculos de manera simultánea.
Entonces, Cx, ¿verdad? Será igual a, vamos a buscar, entonces, Ax vale 5, ¿verdad? Aquí lo habíamos escrito. Y Bx vale 6. Entonces, hay que calcular 5 menos 6, ¿verdad? Va a negativo, porque 6 es más grande que 5, ¿verdad? Entonces, X me va a dar -1. Eso es muy importante, que es negativo. Y hacemos lo mismo para la componente en Y. Vamos a buscar cuánto vale CY y cuánto vale BY. Entonces, AY vale 3.5, ¿verdad? Y BY vale 2. Entonces, hacemos la resta. CY es igual a 3,5 menos 2. CY es igual a 1,50. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que el vector C es igual a -1 por y, ¿verdad? Porque es x por y, más 1,5 por j, porque es cy por j, ahora cy vale 1,5. Entonces, el siguiente paso es calcular la magnitud y la dirección de este vector c, ¿ok? Entonces, lo que siempre debemos hacer en estos casos es hacer un dibujo, ¿verdad? No tiene que ser un dibujo exacto, pero tiene que ser un dibujo que represente adecuadamente las propiedades del vector c. Entonces voy a hacer un sistema de coordenadas. Voy a poner entonces un eje Y y voy a poner un eje X, ¿sí? ¿Verdad? El eje X, el eje Y. Y de primero voy a ubicar la coordenada en X. Cx vale -1, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que Cx está del lado izquierdo, ¿ok? Entonces Cx está por aquí, digamos. Cx igual a -1, ¿verdad? Cy es positivo, es 1,50. Entonces, como es positivo, tiene que apuntar hacia arriba. ¿Ok? Entonces, el CY anda por aquí. CY es igual a 1,50. Entonces, cruzo estos componentes, ¿verdad? Y dibujo como una flecha el vector. El vector C sería este vector de acá, entonces, más o menos, ¿verdad? Ese sería el vector C. Muy bien. Vean que el vector C es diferente del vector A y el vector B. Si yo me devuelvo, ¿verdad? Podemos ver que tanto el vector A como el vector B apuntaban hacia la derecha y hacia arriba, ¿verdad? Cuando un vector apunta hacia la derecha y hacia arriba, decimos que se encuentra en el primer cuadrante. Los cuadrantes, digamos, es una forma en que nosotros dividimos el espacio de un plano, ¿verdad? El primer cuadrante es todo lo que está hacia la derecha y hacia arriba. El segundo cuadrante es lo que está a la izquierda y hacia arriba. Entonces, el segundo cuadrante está aquí, ¿verdad? El tercer cuadrante es lo que está a la izquierda y abajo. Entonces, sería este tercer cuadrante. Y el cuarto cuadrante es lo que está a la derecha y abajo. Entonces, esto que está aquí es el cuarto cuadrante. Entonces, tanto el vector A como el vector B apuntan hacia el primer cuadrante, pero el vector C, este vector C que estamos dibujando en ese momento, ¿verdad? Apunta hacia arriba y hacia la izquierda, entonces el vector C está en el segundo cuadrante, no en el primero, sino en el segundo cuadrante. Y ese detalle es muy importante a la hora de definir la dirección del vector C. ¿Ok? Vamos a calcular de primero la magnitud del vector C. Entonces, yo tengo
nuevamente, ¿verdad? Un triángulo rectángulo. Nada más que el triángulo rectángulo está orientado diferente, ¿verdad? Yo tengo la componente horizontal, que es X, y la componente vertical, que es Y. Entonces, para sacar la magnitud, ¿verdad? Del vector C, decimos que la magnitud es otra vez calculada por medio del teorema de Pitágoras. O sea, la magnitud del vector C sería la raíz cuadrada de CX al cuadrado más CY al cuadrado. ¿Ok? Ojo con esto. Ahora CX es negativo, ¿verdad? Es igual a -1. ¿Qué pasa con los números negativos? Bueno, entonces en este caso, lo que hacemos es que abrimos la raíz, ¿verdad? Y en vez de poner CX, abro un paréntesis, pongo -1 y elevo a la 2. Pero el menos está dentro del paréntesis. De manera tal que a la hora de elevarlo al cuadrado, se convierte en positivo, ¿verdad? No les puede quedar ahí ese menos. Tiene que ser ese positivo porque está elevado al cuadrado. De la misma forma, ¿verdad? Elevo al cuadrado CY, entonces sería 1,50 al cuadrado, cierro raíz, ¿verdad? Entonces, esto es igual a la raíz de 1 al cuadrado más 1,5 al cuadrado. Me queda que es redondeado, es igual a 1,80. ¿Ok? Esa es la magnitud del vector C. Es igual a 1,80. Ahora, la parte más complicada, no, pero digamos que la parte más interesante es que vamos a calcular la dirección del vector C. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso si el vector C está contenido en el segundo cuadrante y no en el primer cuadrante? Bueno, lo que hacemos de primero siempre es entonces este, definir cómo quiero medir ese ángulo, ¿verdad? En este caso, lo más natural sería medir el ángulo, pero con respecto al eje X negativo, ¿ok? Entonces, voy a llamarlo el ángulo cita C. Vean que el ángulo cita C está definido con el eje X negativo, o sea, el eje X que apunta para la izquierda, ¿verdad? Entonces, si yo hago zoom a ese triangulito, lo hago más grande, ¿verdad? Lo que me va a quedar es este, una hipotenusa, ¿verdad? Que mide la magnitud de C, que ya sabemos que es 1,80, ¿verdad? Y me van a quedar dos catetos. Este cateto, el vertical, acá, y este otro cateto, el horizontal, así, ¿verdad? Más o menos. Ángulo 90. El cateto horizontal, entonces, corresponde con el CX, ¿verdad? Y el cateto vertical corresponde con el CY. Entonces, aquí es donde entra en juego todo lo que les está explicando acerca de los signos, ¿verdad? CX es igual a -1, ¿verdad? Así, es igual a -1. Entonces, aquí es donde entra en juego, digamos, cómo es que uno entiende que es un triángulo, ¿verdad? Un triángulo es una figura geométrica que tiene tres lados. Por definición, los lados de un triángulo no pueden ser negativos, ¿verdad? O sea, en este caso, CX es negativo porque está apuntando hacia la izquierda, ¿verdad? Pero los lados de un triángulo, los lados de un cuadrado, o los lados de cualquier figura geométrica no pueden ser negativos. Entonces, ¿cuánto mide la base de ese triángulo? Bueno, no mide -1, mide 1, ¿verdad? Entonces, justamente por eso es que yo le pongo un absoluto, ¿ok? La base mide 1. Es eso, ¿verdad? Mide 1. No importa que vaya para la izquierda. La base del triángulo, o sea, el lado del triángulo tiene que medir 1 porque tiene que ser una cantidad positiva, no puede ser negativa, ¿verdad? Y formalmente, yo tengo que tener la misma precaución con el CY, ¿verdad? Lo que pasa es que ya sabemos que CY es positivo.
Ese el lado vertical del triángulo mide entonces 1,50. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto mide el ángulo zeta C? Bueno, para calcular el ángulo zeta C, entonces tengo que aplicar otra vez la función tangente inversa, ¿verdad? El cateto opuesto es CY y el cateto adyacente es CX. Entonces, el ángulo zeta C es igual a la tangente inversa de el valor absoluto de CY sobre el valor absoluto de SX. ¿Ok? O sea, zeta C es igual a la tangente inversa de 1,50 dividido entre 1. ¿Cuánto da eso? Eso da 56,3 grados. ¿Ok? El ángulo me dio 56,3 grados. Entonces, ¿cómo contestamos cuál es la dirección del vector C? Bueno, la respuesta, ¿verdad? No se puede limitar solamente a dar el valor del ángulo, ¿verdad? El ángulo es importante, pero el ángulo no lo dice todo, ¿verdad? Yo no puedo simplemente decir que la dirección es 56,3 grados, porque no estaría diciendo con respecto a qué se mide ese ángulo de 56,3 grados. Entonces, una respuesta válida, ¿verdad? Es decir, que la dirección DC es de 56,3 grados medidos sobre el eje X negativo, en este caso, ¿verdad? ¿Por qué el eje X negativo? Porque se mide sobre el eje X que está a la izquierda. Si fuera como el eje X positivo, entonces el vector C se parecería más al vector B o al vector A. Pero en este caso está apuntando para la izquierda, entonces el ángulo se mide sobre el eje X negativo. ¿Ok? Eh, Vean, otra cosa, veamos, que les va a salir en la solución de este problema, que hay que explicarlo también, ¿verdad? Es que normalmente o frecuentemente la dirección del vector se calcula con respecto al eje X positivo, aunque el vector esté apuntando hacia la izquierda, como en este caso. Ok, entonces, ¿cómo se haría en ese caso? Bueno, entonces vean, lo que haríamos es que vamos a definir otro ángulo. Este ángulo es el ángulo que forma el vector C con el eje X positivo. Entonces dibujo un ángulo que sale del vector C y recorre, ¿verdad? Hasta dónde llega el eje X positivo. Aquí, ¿verdad? Y lo voy a llamar el ángulo phi, por decir algo, ¿verdad? El nombre es phi. Evidentemente, el ángulo phi es mayor a 90 grados, ¿verdad? Justamente porque el vector C se encuentra en el segundo cuadrante. Si yo supiera cuánto vale el ángulo phi, entonces yo podría indicar la dirección del vector C medida con respecto al eje X positivo. ¿Cómo puedo calcular el valor del ángulo phi? Bueno, hay muchas formas, ¿verdad? Si yo ya sé cuánto vale zeta C, ¿verdad? Entonces yo puedo aprovecharme de la circunstancia, ¿verdad? De que el ángulo phi y el ángulo zeta C, cuando se ponen juntos, ¿verdad? Me forman un ángulo llano, un ángulo de 180 grados. En matemáticas diríamos que el ángulo zeta C y el ángulo phi son complementarios, o sea que la suma de los dos da 180 grados. Entonces, zeta C más phi es igual a 180 grados. Y como yo ya sé cuánto vale zeta C, entonces yo puedo hacer un simple despeje matemático para calcular cuánto es phi, ¿verdad? Phi tiene que ser igual a 180 y le resto zeta C, simplemente, ¿verdad?
Entonces, hagámoslo aquí abajito. Entonces, el ángulo phi es 180 grados menos zeta c es igual a 180 grados menos 56,3 grados. Entonces, 180 menos 56,3 es igual a 120, diríamos que es 123,7. 123,7 grados, ¿verdad? Ojo con esto, este ángulo es mayor a 90 grados, ¿verdad? Entonces, una forma, ¿verdad? Equivalente de dar la dirección sería escribiendo esto. La dirección de C es de 123,7 grados sobre el eje X positivo. ¿Sí? Aunque se ve diferente, esta afirmación es equivalente a esta otra, ¿verdad? Yo puedo decir que la dirección es de 56,3 grados sobre el eje X negativo, ¿verdad? O sea, sería el ángulo verde en este caso, ¿verdad? O lo que es lo mismo, ¿verdad? Es tomando el ángulo celeste, el ángulo phi, que vale 123,7 grados. Entonces el vector C forma un ángulo de 123,7 grados con respecto al eje X positivo. Es usual, ¿verdad? Que en un problema de estos de vectores a ustedes les pidan que calculen el ángulo que forma el vector con respecto al eje X positivo. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Es muy probable que el ángulo que ustedes estén buscando sea un ángulo mayor a 90 grados. En este caso, ¿verdad? Es 123,7 grados. ¿De acuerdo? Y ya con esto, entonces, contestamos el problema uno. Muy bien. ¿Hay alguna duda con lo que acabo de explicar? ¿Algo que quieran que vuelva a demostrar o que vuelva a hablar sobre algo? Profe, sí, Ajá. usted dijo que, digamos, tal como la primera respuesta, como la segunda, la de 56,3 y 123, en el caso de que no me pidan como esa con respecto al eje positivo, solo podría dar como esa respuesta, digamos, o también sería como importante sacarlo o sea, siempre es importante sacarlo con respecto al eje positivo, aunque no me lo pregunten. Las dos son equivalentes, ¿verdad? Y ciertamente en el problema no dice, ¿verdad? No dice cómo calcularlo. Entonces, si no dice, eso queda a criterio suyo, ¿verdad? Ah, ok. Nada más hago la aclaración porque cuando ustedes revisen la solución de la pregunta, en la solución lo calculan de las dos formas, ¿verdad? Pero es nada más para que ustedes vean que las dos formas las dos formas quieren decir lo mismo, ¿verdad? Pero Profe, ciertamente, si la pregunta no es, entonces no hay entonces es como usted considere más adecuado. ok, gracias. Profe, y otra consulta, bueno, ya que está hablando de eso, lo de la solución. Ujú. Del tema 2, también vi como que no se había subido la solución. Ya el tema uno sí, sí lo vi, pero del tema 2 de la práctica no. O sea, me aparece ahí como un link igual de que es como un video o algo así, pero no me aparece ya como el PDF de la solución de los problemas. Y en el tema 3 tampoco. Ok, Entonces, no sé. ok, usted ya hizo los problemas de la parte 2, sí, ya los terminó. No los he terminado todos, pero digamos, no avancé por lo mismo, porque tenía una duda. Entonces, quería ver la solución y por eso fue que te hacía la consulta, digamos. Pero sí, no sé si es que la vez pasada pasó lo mismo con lo del tema uno, pero se subió como a los días siguientes. No sé si es como que hay que esperarse o algo así, porque igual no me sigue sin aparecer. No, ya mismo se lo habilito, entonces voy a, Ok. a ponerlo. Bueno, usted mío que tenía una duda con la tarea, con la práctica 2, así es.
Sí, pero es que no me acuerdo cuál era el problema, entonces tengo que meterme. Pero bueno, ya ahorita me voy a fijar, si no, si gusta, sigue con la explicación. Voy a fijarme bien cuál era. Ok, está bien. Denme un chancecito, ya casi les pongo la solución de la tarea 2 y la tarea 3, ya para que ustedes la puedan ver y la puedan comparar. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda con lo que acabamos de ver de vectores? Profe, ¿puede volver a explicar la última parte? Ajá. ¿Cuál parte? Esto del ángulo phi. Z. Ajá, de cómo saca el 123,7. Bueno, vean. em, ¿verdad? Lo que yo estoy usando aquí, ¿verdad? Es que tanto zeta c como phi, ¿verdad? Son dos maneras diferentes, pero válidas, las dos, ¿verdad? De indicar la dirección del vector c, ¿verdad? El vector c que está apuntando hacia el segundo cuadrante, ¿verdad? El ángulo zeta c se mide con respecto al eje x negativo y el ángulo phi se mide con respecto al eje x positivo, ¿verdad? Las dos son válidas. Lo que yo calculé primero fue el ángulo zeta c, ¿verdad? Lo calculé usando trigonometría. Hablando de eso, tal vez es importante enfatizar esto que les voy a decir, ¿verdad? La función tangente inversa funciona muy bien para calcular ángulos menores a 90 grados. Entonces, yo puedo utilizar la tangente inversa para calcular zeta c, pero no debería utilizar la tangente inversa para calcular phi, ¿ok? O sea, siempre utilicen la función tangente o la función seno o la función coseno para calcular ángulos menores a 90 grados. Si ustedes tienen que calcular un ángulo mayor a 90 grados, como hicimos acá, ¿verdad? Entonces, lo recomendable siempre es de primero calcular el ángulo pequeñito y luego calcular el ángulo grande usando alguna otra propiedad geométrica que ustedes dispongan. Por ejemplo, en este caso, la propiedad geométrica que yo utilicé fue justamente el hecho de que los dos ángulos juntos, sumados, dan 180 grados. Entonces, si yo sé cuánto vale el zeta c, yo puedo calcular phi. Simplemente le resto a 180 zeta c, ¿verdad? Entonces, el ángulo zeta c lo calculé usando la tangente inversa, usando los catetos y me dio que es 56,3 grados, ¿verdad? Entonces, una vez que yo sé que el ángulo zeta c vale 56,3 grados, eso quiere decir que la dirección del vector c es de 56,3 grados sobre el eje x negativo, ¿verdad? Sobre el eje x negativo porque se mide con respecto al eje x que está a la izquierda, ¿verdad? Por eso es negativo. Ahora, yo también puedo dar la dirección con respecto al eje x positivo, pero tendré que calcular entonces cuánto vale el ángulo phi. Phi vale entonces 123,7 grados. Lo calculé restándole a 180 el valor del ángulo zeta. ¿Ok? Y la otra forma de dar la dirección era diciendo que la dirección de C es 123,7 grados sobre el eje X positivo. Las dos afirmaciones son totalmente equivalentes, la una con respecto a la otra. Eh, queda aclarada su duda. Sí, profe, una consulta, es que, bueno, es que no sé cómo preguntarlo. Ese phi llega hasta ahí porque al aplicar valor absoluto se sale el X negativo y pasa a ser X positivo, entonces por eso es que llega hasta ahí el ángulo. Justamente es por eso, ¿verdad? Es por eso, Ah, ok. es para tener cuello con eso, sí, porque cuando usted calcula la tangente con números negativos, se le puede hacer un enredo, ¿verdad? Este, porque no estaría claro, digamos, si el vector va hacia la izquierda o si va para abajo, ¿verdad? Hay una confusión ahí. Entonces, por eso siempre es mejor calcular solamente el ángulo pequeñito y ya después usted le da una interpretación
digamos, una interpretación adecuada. En este caso, la interpretación es que el vector está del lado izquierdo. Que va para la izquierda y que va para arriba. Ok, profe, gracias. Muy bien. Este, muy bien. ¿Alguna otra duda que tengan? Estoy, Profe, sí, claro, sí, podría, de esa misma práctica, podría resolver el último problema. claro que sí. Nada más un comentario. Acabo de subir las soluciones. Pero vamos a ver eso, lo que usted me está pidiendo que revisemos. El último problema de la práctica 3. Sí, gracias. Deme un chancito para buscarlo, entonces, ya voy. Dice, un conductor realiza un viaje en 3 trayectos. Primero conduce al norte 3,25 kilómetros, luego se dirige al oeste por 4,75 kilómetros y por último se dirige al sur por 1,50 kilómetros. Calcule la distancia recorrida de todo el trayecto y la magnitud y dirección del desplazamiento. Ok, entonces vamos a irnos a la pizarra, ¿verdad? Entonces, con lo que debemos comenzar siempre es haciendo un dibujo de lo que describe la pregunta. Entonces, voy a hacer un eje Y, un eje X, nada más que ahora, ¿verdad? El eje Y lo que representa es la línea de norte a sur, ¿verdad? Y el eje X representa la línea de oeste a este. El oeste se pone a la izquierda, ¿verdad? Y el este a la derecha. Y me dicen entonces que hay 3 trayectos. De primero, conduce 3,25 kilómetros al norte. Entonces, ese trayecto se puede representar mediante una flecha. Así, ¿verdad? En realidad, esto es un vector. Algo así, ¿verdad? Lo voy a llamar entonces el vector A. Hagámoslo en color rojo. El vector A. La, la pregunta no le pone nombre, pero es una buena práctica ponerle nombre a las cosas justamente para poder referirme a ellas después, ¿verdad? Entonces el vector A me dice que son 3,25 kilómetros. Y vean una cosa, como va para el norte, entonces va hacia el lado positivo del eje Y, ¿verdad? Entonces le voy a poner J para indicar que va hacia arriba, ¿verdad? Si fuera para la derecha le pondría I, pero como va para arriba le pongo J. Después, ¿verdad? La segunda parte del trayecto es un vector que se dirige al oeste por 4,75 kilómetros. Entonces, estando justo aquí, ¿verdad? Yo me voy para el oeste, para la izquierda, 4,75 kilómetros. A este vector, entonces, lo voy a llamar el vector B, y B es entonces igual a 4,75 kilómetros, ¿verdad? Pero va para la izquierda, o sea, va para el eje X negativo. Entonces, le pongo un menos, porque va para la izquierda, y una I, ¿ok? El menos I es porque va para el lado negativo del eje X.
para la izquierda. Y por último, hay una tercera parte que mide 1.5 kilómetros al sur, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerle otra flechita. Esta vez la flechita va para el sur. Debería ser algo así, es más corta, ¿verdad? El vector C, entonces mide 1.50 kilómetros, pero va para abajo, ¿verdad? Entonces, como va para abajo, tiene componente en Y negativa. Entonces le pongo aquí un menos J, ¿ok? Menos J porque va hacia abajo en el eje Y. Entonces ya con esta descripción tengo los tres vectores, ¿ok? Entonces, la pregunta les pide Pero, calcular dos cosas. Ah, perdón. entonces, es que eso era como lo que no entendía bien. Digamos, todas las que sean como que vayan hacia el norte o hacia el sur, digamos, siempre va a ser con la letra J, Sí, que se porque mueve en el Y. Y, o sea, pueden ser, digamos, varios como vectores, por decirlo así, y de ahí nada más como que los interpreto como si fueran en X y en Y. O sea, siempre con esas letras. sí, vamos, usted a cada trayecto le pone un nombre, le pone una letra diferente para identificarla, ¿verdad? A, B, C, D, como usted guste. Ok, Eso es, eso es libre. ok, gracias. Bien, muy bien. Entonces, lo primero que le piden es calcular la distancia, ¿verdad? Entonces, muy importante, la distancia, eso está explicado en el texto, pero vamos a conversarlo aquí. La distancia es un escalar, o sea, es un número que no tiene dirección, es solamente un número. Es un escalar que mide el largo de todo el trayecto. La distancia, por lo general, es muy fácil de calcular. Simplemente para calcular la distancia, lo que yo tengo que hacer es sumar todo, independientemente de la dirección que tenga. Entonces, el vector A medía 3.25 kilómetros, ¿verdad? Luego el vector B tiene 4,75 kilómetros y el vector C 1,50 kilómetros. Independientemente que haya para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, no importa, se suma todo, ¿verdad? Porque lo que estoy haciendo es medir cuánto es la longitud acumulada en todo el viaje. Entonces, cuando yo calculo esa suma, ¿verdad? Me queda que es igual a 9.5 kilómetros, ¿ok? Ahí está, 9.5 kilómetros de distancia. Luego, lo otro que me están pidiendo calcular es el desplazamiento, ¿ok? El desplazamiento es diferente a la distancia. Ups, vamos a ver, perdón. Entonces, el desplazamiento es un vector que sale del origen y apunta hacia el punto final de la trayectoria. Entonces, geométricamente, ¿verdad? Lo que esto quiere decir es que yo voy a tener un vector que sale del origen y va hacia el lugar donde terminó el viaje. Entonces, esta flechita rosada que está aquí representa el desplazamiento. Tanto la distancia como el desplazamiento se escriben con la letra D. La diferencia es que la distancia es escalar, entonces no lleva flecha, mientras que el desplazamiento es vector, entonces lleva una flecha. Para calcular el desplazamiento, entonces lo que tengo que hacer es la suma de vectores, ¿verdad? Hay que sumar A más B
más c. ¿Ok? Como son vectores, hay que sumarlo por componentes, ¿verdad? Entonces vean esto. Yo sé que el vector A está totalmente en el eje X, pero en el eje Y, ¿verdad? Entonces, esto sería agarrar el vector A, que es 3.25 kilómetros en J, ¿verdad? Luego, el vector B es menos 4,75 kilómetros y por último, el vector C es menos 1,50 kilómetros J. Entonces, lo que yo puedo hacer aquí es sumar y restar los términos que son equivalentes o que son semejantes, ¿verdad? Entonces, vean que A y B, perdón, A y C tenían J, ¿verdad? Y B tenía I. Entonces, el B que tenía I, y es el único que tiene I, no se suma con nadie, queda solito, ¿verdad? Pero yo puedo agrupar A y C porque tienen J. Entonces, yo podría decir que esto es, ¿verdad? Como abrir un paréntesis y poner 3.25 kilómetros menos 1,50 kilómetros, cierro paréntesis, J, ¿verdad? Menos 4,75 kilómetros I, ¿verdad? Entonces, los J los puedo restar, ¿verdad? 3.25 menos 1,50 es igual a 1,75 kilómetros J, y luego me queda lo de I, que eso no se cambia, eso seguiría siendo 4,75 kilómetros I, ¿ok? Entonces, vean, como este número fue el que quedó multiplicando la J, ¿verdad? Esto sería la componente en Y del desplazamiento. Y como este número fue el que quedó multiplicando la Y, este sería la componente en X, este sería de X. Tiene sentido que sea así, porque el vector está en el segundo cuadrante. Tiene componente en X negativa porque va para la izquierda, pero componente en Y positiva porque va para arriba. ¿Ok? Y lo otro es sacarle, ¿verdad? La magnitud y la dirección del desplazamiento. O sea, es hacer lo mismo que hicimos antes, ¿verdad? La magnitud del desplazamiento no es lo mismo que la distancia. Es hacerle Pitágoras al desplazamiento. O sea, sería sacarle la raíz cuadrada de dx al cuadrado más dy al cuadrado. Entonces, la raíz cuadrada de menos 4,75 kilómetros, pero dentro de un paréntesis elevado a la 2, ¿verdad? Más dy, que sería entonces 1,75 kilómetros elevado a la 2. Y cierro la raíz, ¿verdad? Lo calculo y eso me da 5,06 kilómetros de magnitud, ¿verdad? Y por último calculo la dirección. Entonces, para calcular la dirección, ¿verdad? Agarro el ángulo zeta, digamos, lo llamo zeta, no importa, y lo calculo con las componentes. Vean esto, entonces. Las componentes del vector D, ¿verdad? Esto tiene un dx, ¿verdad? Y tiene también un dy, ¿verdad? Claramente, según este dibujo, el dx es mucho más largo que el dy, ¿verdad? Dx es el cateto adyacente y dy es el cateto opuesto. Entonces, zeta es igual a la tangente inversa del absoluto de dy sobre el absoluto de dx. Entonces sería la tangente inversa de 1,75 kilómetros entre
4,75 kilómetros positivo, ¿verdad? Y eso me daría entonces 20,2 grados. Entonces, volviendo a usar lo que vimos antes, ¿verdad? Podríamos decir que la dirección del vector de desplazamiento es de 20,2 grados sobre el eje X negativo. ¿Ok? Y si ustedes quieren, perdón, si ustedes quieren hacerlo con el eje X positivo, que se puede hacer, ¿verdad? Entonces, lo que haríamos es medir el ángulo complementario, o sea, medir todo este ángulo, llamémoslo el ángulo phi otra vez, ¿verdad? Entonces, phi sería igual a restarle, vamos a ver, 180 menos zeta, sería 180 menos 20,2 grados, sería entonces 159,8 grados, ¿verdad? Entonces, ahí tendríamos que decir que la dirección es 159,8 grados sobre el eje X positivo, ¿verdad? Sí, Sí, profe, muy bien, gracias. mucho gusto. ¿Hay alguna otra duda? Yo por el momento no, profe, todo bien. Todo bien, ok. Bueno, les aviso entonces que ya están habilitadas las soluciones de la tarea, de la práctica 2 y la práctica 3. Entonces será bueno que ustedes entren para que las revisen, ¿verdad? Si ya hicieron la práctica, si no la han hecho, entonces igual les recomiendo que traten de hacerla ustedes solas de primero, ¿verdad? Y después lo comparan con la solución. Este, bueno, entonces, si no hay más dudas, dejémoslo hasta aquí. ¿Está bien? Gracias, Está profe. bien. Bueno, muchas gracias. Nos vemos de en 8. Hasta luego. A usted.